La verdad es que yo debo decirle que es una enorme decepción lo que hoy estamos viendo en materia de derechos humanos, porque yo hubiera esperado que estuviéramos en otro momento. Pero hay un retroceso muy preocupante en política pública. La migración vive sus peores momentos. Cambiamos de una política de solidaridad a una política de seguridad. Ahora México copia mal y con menos recursos la política de Estados Unidos. En materia de personas desaparecidas, esta administración va a acabar siendo la administración con más personas desaparecidas en la historia. El número de periodistas asesinados es de alarma. Distintas organizaciones internacionales ya prendieron los focos rojos sobre la cantidad de personas defensoras de derechos humanos y de medio ambiente asesinadas en México. Y los temas que tienen que ver con feminicidios y homicidios no bajan. El número de homicidios ya rebasó lo que pasó en el sexenio Calderón y todavía falta un año. Y los feminicidios están en su peor momento. La verdad de las cosas es que uno hubiera esperado este gobierno, que tanto dijo en materia de derechos humanos que las cosas cambiaban radicalmente, y no solo no han cambiado, estamos en un retroceso muy significativo. La crisis de derechos humanos hoy en México es mucho mayor. ¿Esto de qué manera impacta a los ciudadanos? Lo que impacta de muy distintas maneras, de manera muy negativa. Hay espacios donde las redes de macrocriminalidad tienen control territorial, se impacta en la libertad de expresión, se impacta en el ejercicio de nuestros derechos cotidianos. Temas tan elementales como la salud. Hoy estamos viviendo un paulatino proceso de privatización por la puerta de atrás. La gente no está encontrando medicinas y va a comprarlas. O pasa que se debilita, por ejemplo, en muchas comunidades quien defiende sus derechos humanos, y eso da espacios a que los narcos controlen, los deforestadores controlen o la corrupción gane. O sea, lo que eso afecta es la vida cotidiana de la gente, cediendo espacios al delito y la ausencia de un Estado que no los defiende. Senador, también mencionaba esta parte de la militarización en el país. Por ejemplo, en ese sentido, los organismos de derechos humanos, en el caso específico de la Comisión Nacional de Derechos, pues no se pronuncia como tal, y pareciera que también hay una, como si estuvieran coludidos también con el gobierno federal, cuando son ellos los que tienen que velar, ¿no? Pasan dos cosas simultáneas que son muy preocupantes. Tampoco era de esperarse la militarización que vive este país. Si un Estado puede platicar de las consecuencias de la militarización es Guerrero. Guerrero fue un escenario de represiones y desapariciones primeras. Y hoy lo que estamos viendo es que el ejército tiene más dinero y más poder que nunca. Lo que vemos es no solo que se le da obra pública, sino incluso ya estamos viendo una élite empresarial en el ejército. Los altos mandos ya tienen grandes edificios, grandes viajes, y hay una enorme opacidad. Cada vez se les da más recursos, y más recursos es más poder. Y eso pone en riesgo, ya sabemos, en México y en América Latina lo que significa cuando las Fuerzas Armadas tienen el poder que tienen. Estamos viendo no solo que tienen obra pública, ahora incluso hasta para controlar el Internet. Ahora resulta que las Fuerzas Armadas tienen empresas, y ahora resulta que la Marina nos dice que un objetivo es tener empresas de clase mundial controlando los puertos. Es de alarma el proceso de militarización, porque eso debilita la democracia. Es la redefinición de un pacto cívico-militar por la puerta de atrás. Preocupa enormemente que nuestras libertades y derechos estén en ese riesgo. Y por supuesto que el otro lado de la ecuación es una CNDH omisa, sumisa y silente. Lo que más conocemos de la CNDH son sus silencios o sus escándalos laborales. Es muy vergonzoso ver la herencia de la señora Piedra puesta como tapete al servicio de este gobierno. Lo que más conocemos de la CNDH son sus silencios. Con la crisis de derechos humanos que tenemos, es ya a nivel de una negligencia criminal. Yo hubiera esperado que la señora Piedra, con la herencia que tiene, hubiera incluso podido generar un fenómeno distinto con las personas desaparecidas. Ni recibe ni atiende a las colectivas que están viviendo la dramática situación que viven, una indolencia que en verdad ofende. Y sí, es justamente una CNDH que está puesta de adorno. Estamos viviendo probablemente los peores tiempos de la CNDH. ¿Estamos entonces a las puertas de facto una dictadura militar? No diría sí, pero lo que sí claramente digo es que estamos de facto, lo que yo diría que la herencia de Andrés Manuel
López Obrador va a ser un narcoestado autoritario y militarizado. México está cada vez más en una deriva cada vez más autoritaria. Y lo vemos de distintas maneras. Lo vemos en el ataque a los periodistas, lo vemos en los que no piensan como el presidente, lo vemos en el ataque a los órganos autónomos, lo vemos en el ataque a la Suprema Corte de Justicia, lo vemos incluso en esta noción de que aquello que no le gusta al presidente sencillamente no se cumple, no se atiende. La democracia supone reglas, la democracia supone contrapesos. Sí, estoy muy preocupado de la deriva autoritaria del gobierno de López Obrador. Yo espero que no. No, claramente no estoy en ningún caso a favor de una intervención de Estados Unidos, ni por lo menos, claro que no. O sea, ahí tiene que haber un principio claro de respeto a la soberanía. Pero sí es un hecho preocupante que el presidente López Obrador haya extendido un conflicto en la agenda internacional. El presidente se peleó con Estados Unidos, tiene conflictos con Canadá, tiene conflictos con Perú, tuvo conflictos con Panamá, tuvo conflictos con España, tuvo conflictos con la Unión Europea, tuvo conflictos con la Organización de Naciones Unidas, tuvo conflictos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo conflicto con el Alto Comisionado, y ya no le sigo. O sea, el presidente ha optado por una agenda de conflicto a nivel internacional. Eso a México no le conviene. Lo preocupante es que ya en el escenario internacional ya pusieron a López Obrador del bando de los gobiernos autoritarios. ¿Eso afecta a México y a las y los mexicanos? Claro que sí. Y además encima insiste en construir conflictos con el Poder Judicial. Pues claro que hay una lectura de una enorme preocupación, más allá del tema de inversiones que ni menciono, ¿eh? O sea, por supuesto que afecta a México. Hay un fenómeno que habrá que ver, que si la popularidad del presidente significan votos para Morena, yo creo que no. Yo celebro que ya hayamos hecho a un lado el escenario de que López Obrador quisiera quedarse. Yo creo que eso pasó porque en la revocatoria le fue muy mal. Tuvo la mitad de los votos que tuvo en el 18. Y me parece que al final de cuentas la gente va a decidir lo que la gente quiera decidir. Y el fenómeno de las elecciones tendrá que ver no solo con las opciones que tenga la gente, sino que pueda la gente votar en libertad. ¿Qué esperaría yo? Que en el 24 no vayamos hacia una elección de Estado. Y lo que yo estoy viendo es que se están poniendo todos los elementos para la compra y coacción del voto, esencialmente los más pobres. Lo que vemos es el aparato electoral que se llama Siervos de la Nación, diciéndole a los pobres que si no votan por ellos se les quitan los programas electorales. Lo que antes criticaban del PRI, ahora la están haciendo, pero más violento. Entonces, ¿qué es lo que yo espero para el 24? Que no haya una elección de Estado. Si la popularidad va acompañada de un instrumento de compra y coacción, entonces no hay una elección libre. Las encuestas no son las elecciones. Primero. Segundo, aguas con los... Bukele es popular al 80%, ¿eh? Aguas. Porque entonces la fórmula de renunciar a derechos por popularidad es extraordinariamente peligroso, ¿eh? Aguas. Porque esa fórmula es muy peligrosa para nuestras libertades y derechos. Hitler fue muy popular, ¿eh? Trump ganó, ¿eh? Aguas con esas fórmulas, ¿eh? Lo que yo estoy planteando es, hay un muy peligroso escenario autoritario en marcha. Y lo que no podemos aceptar es la reducción de libertades y derechos. La defensa de la democracia es eso, y la transición a la democracia hoy está en riesgo porque los que usaron todos los métodos democráticos para llegar al poder, en el poder lo están dinamitando. Ya comenzaron con lo de los terrenos alrededor del iPhone, con lo de Ferrosur. Por supuesto. Bueno, Segalmex es 3 veces la estafa maestra. Por eso no quieren comisionados del INAI. Pues porque no quieren transparencia. Es un absoluto desastre. El país va a la deriva autoritaria. Y la opción de los ciudadanos es exigir el respeto a sus derechos. Gobierne quien gobierne. Yo no me adscribo, ¿no?, en las personas que apoyan a Andrés Manuel. Y respeto a quien sí lo apoya, tiene todo el derecho. Yo no. Lo que yo hubiera esperado es que en este gobierno el contexto de los derechos humanos hubiera sido muy distinto. Para mí es una enorme decepción. Conozco a Andrés desde hace muchos años. Cuando él era jefe de gobierno, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y eventualmente tal vez por eso no lo apoyo, porque no lo conozco bien. Respeto el derecho que tiene toda la gente para apoyar a quien quiera y votar por quien quiera. Pero en mi diagnóstico del país, la situación está hacia una deriva autoritaria.